Bienvenidos al video etnográfico sobre automedicación con plantas y medicamentos en niños. Mi nombre es Diana Carolina Albarracín Orduz. La automedicación es definida por la Organización Mundial de la Salud como el consumo de un medicamento sin la indicación o la supervisión de un médico. Su frecuencia en la población pediátrica es alta debido a la falta de supervisión de estos medicamentos administrados en los niños. Generalmente esta práctica la realiza el cuidador o los padres con una prevalencia a nivel mundial del 50%, a nivel de Latinoamérica del 100% y en Colombia hay pocos datos registrados. Un alto porcentaje de los niños que acuden a las consultas pediátricas ya previamente han sido automedicados por sus padres. Este hecho se conoce como automedicación por poderes. Es fundamental en la interpretación que le dan los padres o cuidadores a los síntomas del menor y que lejos de contribuir a su salud deriva en reacciones adversas o efectos adversos, generando una problemática de salud pública que requiere la intervención desde la concientización de no automedicar a los menores de edad. Las intoxicaciones herbarias por sustancias vegetales son poco frecuentes, sin embargo son una causa de urgencias pediátricas, siendo la más frecuente la que se da por la ingesta oral. Según estudios internacionales, las intoxicaciones por plantas solamente constituyen del 1 al 2% de las intoxicaciones generales que afectan a los niños. Los efectos adversos por el uso de plantas se deben a la inmadurez tanto del sistema digestivo como del sistema inmunológico en ellos, que está completamente inmaduros. Aunque estudios han demostrado una baja frecuencia de mortalidad debido a las intoxicaciones herbáceas, el uso indiscriminado de plantas como terapéutica en diversas patologías se asocia a una importante morbimortalidad. Vamos a presentar dos casos puntuales sobre intoxicación por medicamentos y una intoxicación herbaria que se dio. Con respecto a los medicamentos, es muy frecuente automedicar a los niños con antitusingios. En este caso, los medicamentos usados para la tos seca o la tos irritativa. Resulta que se han publicado múltiples casos de intoxicación por estos medicamentos, con clínica moderada, grave e inclusive mortal. Los informes anuales del Sistema Nacional de Datos sobre Intoxicaciones de la Asociación Estadounidense de Centro de Control de Intoxicaciones registró entre el 2000 y el 2009 9 casos de intoxicación mortal en niños menores de 8 años, donde se consideró la ingesta de fármacos antitusingios el agente causal. De ellos, la mayoría de las intoxicaciones se han dado por un medicamento antitusingio conocido como dextrometorfano. En Colombia lo hay en presentación en jarabe, presente en jarabes como el Bisolbón o el Bronquisol o el Tucol-D inclusive. Entonces, se presentó por el dextrometorfano, donde se presentaron dos casos de los más graves, donde destaca este medicamento por alcanzar con más frecuencia dosis tóxica y una sintomatología muy florida. ¿Qué produce este medicamento en los niños? Recordemos que en los niños su sistema inmunológico y su sistema digestivo es muy inmaduro y su sistema de excreción de medicamentos a nivel renal también es muy inmaduro, por eso tienden a hacer intoxicaciones con mayor facilidad. Resulta que en los niños produce alucinaciones, síntomas disociativos, sobre todo en dosis mayores a 10 miligramos por kilogramo, suele provocar efectos sobre el sistema nervioso central como el síndrome serotoninérgico, dado por ataxia, somnolencia, midriasis, alucinaciones, rubor, erupción cutánea, agitación, confusión, temblores o mioclonías, fiebre, taquicardia y síntomas respiratorios como la hipoxia que pueden llevar a la insuficiencia respiratoria requiriendo de ventilación mecánica, de intubación y paso a unidad de cuidados intensivos para soporte ventilatorio y neurológico. También presentan mucha cardiotoxicidad con una prolongación del QT, del segmento QT. Su uso prolongado incluso con este medicamento, con el dextrometorfano, ha reportado tolerancia y dependencia mental y física. Ahora vamos a hablar de una intoxicación herbácea que se dio en un caso con la albahaca. La albahaca es usado como un antiespasmódico y un carnitivo. Esto significa que disminuye la formación de gases y ayuda a expulsarlos. Entre sus reacciones adversas se citan la hipoglicemia moderada y severa, el poder narcótico de esta planta, la somnolencia y la hipotensión arterial. Se presentó un caso en un menor de edad
de 4 años con una ingesta de un cocimiento de albahaca que se le administró en varias dosis repetitivas, en este caso la albahaca morada, quien inició con un decaimiento marcado, una somnolencia severa y una imposibilidad para despertar al niño. Al examen físico, al llegar a urgencias, este niño presentó una palidez cutáneo mucosa generada, una sudoración, alzas térmicas que requirieron una ventilación mecánica por tener síntomas y signos de shock, y una reanimación con volumen hasta mejorar los parámetros vitales. Este caso fue reportado por García de Baroma, una intoxicación exógena por infusión de oral de albahaca morada en el 2006. Entonces, ¿qué concluimos con estos dos casos que vimos con respecto a la automedicación tanto en niños con plantas y con medicamentos como tal? Medicamentos muy frecuentes, sobre todo los antitusincios y plantas que utilizamos normalmente en nuestra casa. Entre los factores de riesgos que se han encontrado para la automedicación se encuentra la influencia de poder, que ya lo mencionamos, que ejerce el padre o el cuidador sobre los niños al administrar dosis de medicamentos o infusiones no prescrito por un médico, debido a la falsa percepción de inocuidad que estos generalmente producen, sobre todo los medicamentos, al ser de venta libre o al fácil acceso que tenemos a plantas sembradas en nuestros alrededores. Ha influenciado en esto la publicidad de las casas farmacéuticas que promocionan la combinación de diferentes principios activos de medicamentos como la solución a síntomas. Muchos de los síntomas inclusive son mecanismos de defensa que tiene el cuerpo. Aparte de eso, también ha influenciado mucho el difícil acceso que tienen algunas poblaciones, sobre todo las poblaciones foráneas, las poblaciones indígenas, las poblaciones campesinas, al acceso a la salud, a las consultas médicas. El retraso en las citas médicas hacen que normalmente las personas se automediquen para evitar este paso, este desperdicio de tiempo o quizás falta de una consulta que se presenta muchas veces en nuestro país. Entonces, la falta de confianza que tienen algunas, sobre todo los padres, en los tratamientos médicos que formulan los profesionales de la salud, los consejos que puede dar alguna persona llegada a la casa que indica, ejemplo, plantas para automedicar a los niños. Sin embargo, en los niños hay que tener mucho cuidado debido a la inmadurez de sus órganos, sobre todo los excretores. Las dosis en los niños tienen que ser muy específicas. Hay muy pocos estudios de medicamentos en los niños en su eliminación. Ahora imagínense que habría pocos estudios con respecto a la administración de plantas. Entonces, es una reflexión que tenemos que tener en cuenta de no automedicar a los niños ni con plantas ni con ningún tipo de medicamento sin previamente haber sido valorado por algún profesional de la salud que nos indique las reacciones adversas que se pueden presentar, cuándo debemos acudir al médico, las dosis que se deben administrar, en la frecuencia y en la duración del tratamiento. Todo esto influye mucho en que el niño haga una toxicidad o una reacción adversa. Por último, anexo las referencias donde podemos encontrar los casos estudiados que mencioné con respecto a la albahaca, con respecto a la intoxicación por medicamentos antitusincios y con respecto al dextrometorfano como fármaco que ha producido intoxicaciones a nivel reportado a nivel mundial.